En una montaña llamada Gólgota, o la Calavera a las afueras de la ciudad de Jerusalén, Jesús el Salvador había sido crucificado y una gran oscuridad había acaecido sobre toda la tierra. Durante 6 horas había estado suspendido en la cruz antes de entregar su espíritu. Entonces un gran terremoto había hecho que muchos huyeran aterrorizados hacia la ciudad. Los soldados encargados de la crucifixión aún estaban en sus puestos, todos consternados aún por el gran terremoto sucedido después de la muerte de Jesús. Algunos de los escribas y fariseos que se habían opuesto tan tenazmente al ministerio de Jesús aún estaban allí, pensando que la muerte terminaría con Jesús y su obra. A una distancia cercana, María, la madre de Jesús, y Juan el discípulo amado, destrozados por el dolor, estaban observando la trágica escena. María Magdalena también había llegado para estar cerca del Maestro. Y María, la madre de Juan y Salomé, María, la esposa de Cleofas, junto con otras mujeres que habían sido fieles seguidoras del Maestro. Era increíble que esto le pudiera haber pasado a Jesús, aquel que había sido tan bondadoso y gentil, el que siempre sanaba a los enfermos, a los ciegos y desvalidos, quien trajo paz y consuelo a tantos. El dolor de estos amados era casi más de lo que ellos podían soportar. Entre los seguidores de Jesús estaba Nicodemo, un alto funcionario y líder del concilio de Jerusalén, quien una vez había llegado hasta Jesús para aprender de las enseñanzas del Maestro, y José de Arimatea, un consejero rico y de muy buena posición. Ellos sabían que en unas pocas horas el sol se ocultaría y comenzaría el sábado, y no se permitiría a los muertos permanecer sobre la cruz. Y estos dos devotos seguidores quisieron hacer una última obra de amor y servicio para su Salvador. En un huerto cercano, José tenía preparada una tumba para él mismo, como muchos pudientes de aquel entonces acostumbraban. Él pediría que el cuerpo de Jesús fuese otorgado a su cuidado, cosa que él y Nicodemo pudieran prepararlo para la sepultura en esa tumba. Poncio Pilato había recibido a José de Arimatea en su despacho y escuchó su pedido por el cuerpo de Jesús. El gobernador le dijo que le permitiría tomar el cuerpo de Jesús únicamente luego de tener pruebas fehacientes de que Jesús estuviese muerto. Y ordenando que el oficial encargado de la crucifixión de Jesús llegara ante él, Pilato se rehusaba a creer que José de Arimatea fuese un testigo de la muerte de Jesús. Cuando el centurión apareció, Pilato lo interrogó acerca de los eventos en el Gólgota. Estuvo bastante perplejo cuando el endurecido oficial romano no solo le dijo y aseveró de la muerte de Jesús, sino además agregó que el hombre que había él crucificado en verdad era el Hijo de Dios. El testimonio de su oficial fue tan positivo que él no encontró otra razón para negar el pedido de José de Arimatea. Y desganado ordenó a su centurión que hiciera los preparativos para entregarle el cuerpo. Mientras tanto, Nicodemo estaba haciendo los preparativos necesarios para el entierro de Jesús. Juntó las especias, mirra y aceites necesarios para envolver el cuerpo del Maestro. Cuando José entró y se unió con Nicodemo, le contó de su visita a Pilato y que el gobernador romano les había dado autorización para tomar el cuerpo de Jesús. Los dos amigos tomaron los materiales de la sepultura y con tristeza se encaminaron nuevamente al Gólgota. Gentil y reverentemente el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz. Muchos habían conocido que las palabras de Jesús eran verdad. Otros habían sido sanados por su compasión, pero a la gran mayoría les había faltado el valor para quedarse junto a Jesús. Había sido desechado y escarnecido por aquellos a quienes él había amado. Ahora solo unos pocos fieles habían permanecido para ministrar las últimas necesidades del Salvador: remover el cuerpo de la cruz y llevarlo hasta la tumba donde le prepararon con reverencia. Mientras Nicodemo observaba el cuerpo de su Salvador, su mente estaba llena de tristeza. Este profeta bondadoso no había hecho nada malo.
3 años atrás había llegado de Galilea enseñando un mensaje de amor y salvación para con todas las personas. Los pobres y enfermos de las comarcas habían sentido su amor y su compasión mientras él les ministraba, devolviéndole la vista a los ciegos y restaurando espíritus quebrantados por el peso del pecado. A menudo había estado rodeado por multitudes de personas, anhelando recibir el calor y sus palabras de vida, sabias y reconfortantes. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la ciudad de Capernaum, Jesús había demostrado su poder sobre la muerte. La pequeña hija de Jairo, el dirigente de la sinagoga, había muerto, y Jairo había buscado la ayuda de Jesús. Tan maravillosa obra no podía ser mantenida en secreto. La fama de Jesús se difundió por toda la nación y muchos más creyeron en él. Ahora este maestro bondadoso y gentil, que no hacía otra cosa que lo bueno al mundo, yacía delante del muerto. Nicodemo recordaba muchas cosas que él había visto u oído, pero posiblemente la experiencia que más lo había impresionado en forma permanente fue un encuentro que tuvo con Jesús 3 años antes. Sí, él, Nicodemo, un alto funcionario y líder religioso del concilio, había ido de noche secretamente a encontrarse con el maestro y supo que él hablaba con todos los que le escuchasen, ya fuesen pobres como así también encumbrados. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como las haces tú, si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales, ¿y no creéis? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios envió al Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquel que cree en él no está condenado, y aquel que no cree ya está condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha llegado al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace la maldad odia la luz, y no llega a la luz, a no ser que sus obras sean expuestas. Pero aquel que hace la verdad viene a la luz,
cosa que se vea claramente que sus obras están enraizadas en Dios. Pero Nicodemo había mantenido su discipulado en secreto, y a veces esto era difícil. A veces el deseo de defender a Jesús era poderoso dentro de él. Este había sido el caso durante la fiesta de los tabernáculos, cuando los oficiales del templo habían sido enviados a arrestar a Jesús y traerlo ante el concilio, pero también habían regresado sin arrestarlo. Esto había enfurecido a los líderes y dirigentes, pero secretamente había alegrado a Nicodemo. ¿Por qué no lo habéis traído? Ningún hombre ha hablado como este jamás. ¿También tú has sido engañado? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, ¡maldita es! ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero haberle oído y sabe lo que ha hecho? ¿Eres también un Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero Nicodemo no necesitaba investigar. Otros eran los ciegos, porque Jesús siempre estuvo dispuesto a recibir a todos los que llegasen hasta él. Jesús había continuado haciendo obras de bien con la gente, pero cuando su popularidad creció entre los del pueblo, así también aumentó la enemistad de los líderes y religiosos contra él. Un día, en el templo, los dirigentes vinieron ante él. ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas y quién te dio esta autoridad? Yo también te haré una pregunta, y si tú me das la respuesta, yo también te diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde provenía? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, entonces él nos va a preguntar por qué no creímos en él. Si decimos de los hombres, tenemos miedo del pueblo, porque todos creen en él, que era un profeta. No te podemos contestar. Ni tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Nuevamente Jesús había avergonzado a los dirigentes religiosos, y nuevamente el odio contra él había aumentado. Más tarde en el día, los dirigentes religiosos enviaron a fariseos y herodianos a cuestionar a Jesús, y ellos venían determinados a hacer que Jesús dijera algo en contra de la gente o de la ley. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad en camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? De César. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Sí, Jesús sabía que el plan que ellos tenían de capturarlo se llevaría a cabo pronto. Lo tomarían prisionero, sería sentenciado a muerte y crucificado. Entonces su ministerio concluiría, pero su reino continuaría para siempre. Todo aquello que Jesús había predicho se había cumplido. Sus enemigos le habían quitado la vida y ahora Nicodemo y José de Arimatea estaban completando la preparación de su cuerpo para la sepultura. ¿Sería posible que le hubiesen quitado la vida? ¿Podría la tumba retener al dador de la vida? Aquel que había demostrado su gran poder sobre la muerte de tantas maneras. El mundo sabría la respuesta a esa pregunta en 3 días.
El sacrificio supremo por el cual Jesús había venido a este mundo había sido consumado y había sido pagada la penalidad del pecado de una vez y para siempre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más de 1900 años atrás, en un monte llamado Gólgota, estaban 3 cruces, simbolizando la terrible tragedia que había ocurrido en aquel día de primavera. El Hijo del Hombre aún colgaba de los clavos que cruelmente habían atravesado sus manos y sus pies. El Salvador del mundo estaba muerto. En Jerusalén, en el salón del juicio donde la crucifixión de Cristo se había decidido, José de Arimatea, uno de los seguidores secretos de Jesús, se había sobrepuesto a su miedo y había llegado ante Pilato para solicitar el cuerpo del Maestro a fin de darle una sepultura honorable. No veo razón por la cual negarte tu pedido, José. Pero la ley me requiere asegurarme de que Jesús está muerto. Manda que se presente ante mí el oficial encargado de la crucifixión. Yo estuve allí, Su Excelencia, y vi a Jesús morir. No dudo de tu honestidad, José, pero tengo que saberlo directamente del oficial encargado. ¿Eras tú el encargado de la crucifixión? Yo mismo, Su Excelencia. ¿Completaste la tarea? Así fue. ¿Entonces está muerto? Sí. ¿Jesús de Nazaret? ¿Estás seguro de que es él? Yo siempre estaré seguro de él, Excelencia. ¿Qué quieres decir con eso? Él está muerto, ¿no es así? Así es, señor. Pero verdaderamente, él era el Hijo de Dios. Tu pedido es concedido. Puedes tener el cuerpo de Jesús. Luego de haber bajado el cuerpo de Jesús de la cruz, José de Arimatea y Nicodemo, otro de los seguidores del Maestro, lo introdujeron en una tumba nueva, no muy lejos de donde había sido crucificado. Allí, con mucho cariño, envolvieron el cuerpo del Maestro en especias y ungüentos, como era la costumbre de aquel entonces. La hora del comienzo del sábado estaba llegando. Los 2 hombres fueron ayudados por otros hombres para colocar la gran roca que cubriría la tumba. Otros seguidores y seguidoras habían venido con José y Nicodemo. Estas eran las 3 Marías: María, la madre de Josías, María, la madre de Santiago, y María Magdalena. Ellas, llenas de tristeza y dolor, habían venido a ver la sepultura del Maestro. Pero también habían enemigos, llenos de odio, que con mucho interés observaban la sepultura. Estos eran los dirigentes religiosos, quienes, a pesar de haber visto a Jesús morir con sus propios ojos, una sospecha atemorizante quedaba aún en sus corazones. Y dejando a uno de ellos para hacer guardia, rápidamente fueron a presentarse ante Pilato. Su Excelencia conoce que este Jesús tenía una gran multitud de seguidores. Está muerto. No pueden seguir a un muerto. Su Excelencia, nosotros sabemos que él está muerto. No obstante, sus seguidores pueden causar más problemas. ¿Problemas? ¿Cómo? Señor, nosotros recordamos como este mentiroso dijo mientras aún vivía: después de 3 días yo voy a resucitar. Siendo que está él muerto, ¿qué miedo tienen ahora? Pero, Su Excelencia, sus seguidores pueden hacer más revueltas ahora que nunca.
¿Acaso vuestras conciencias culpables les hacen temer a un muerto? Señor, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ya me han molestado bastante con este hombre en quien yo no encontré culpa alguna. Vayan y háganlo. Ahí tenés uno guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Esto es ridículo. Primero tengo que ver al hombre morir en la cruz. Y ahora tengo que hacer guardia ante su tumba. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen miedo que Jesús salga caminando. Yo escuché que algunos de los sacerdotes decían que los seguidores de este hombre podrían robar el cuerpo y salir diciendo que su líder ha resucitado del sepulcro. Sin sentido. Con o sin sentido, aquí estamos mostrando guardia por 3 días. ¿Listo? Sí, este es el final. ¿Estás seguro? Bueno, la tumba está sellada. Y yo sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero recuerden, tenemos órdenes de montar guardia y cumpliremos con nuestra responsabilidad. ¡A sus puestos! Era aún de noche, pero pronto el sol saldría. El sábado había transcurrido muy tranquilo y la vigilia prolongada sobre la tumba de Jesús estaba por concluirse. Los soldados estaban tranquilos. Hasta ahora su vigilancia constante había sido premiada porque ninguno había tratado de entrar a la tumba. Esto era suficiente prueba. El sello no había sido roto. Parecía que los sacerdotes y fariseos habían puesto demasiada importancia a la predicción hecha por aquel crucificado. Pero mientras los soldados cansados anticipaban con deseo el momento final de la vigilia, ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Piedra! ¡Está rodando la piedra! ¿Pudiste ver el ángel? Yo no pude ver nada. Miren, la puerta está totalmente abierta. Entonces hubo un gran terremoto, y un ángel vino y rodó hacia un lado la piedra, y su semejanza era la de un rayo, y su vestido era blanco como la nieve. Tú le tienes que decir a la gente que los discípulos de Jesús vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Pero eso no es lo que ocurrió. Pero sí lo pueden hacer ocurrir. Pero, ¿qué acerca de Pilato? Cuando sepa que nos dormimos. Nosotros nos encargaremos de Pilato y lo mantendremos fuera de problemas. Muy bien. Así es como los dirigentes religiosos, habiendo sobornado a los soldados, comenzaron a desparramar su mentira y engaño. Después de comprar el silencio de los soldados, podían decir que los seguidores de Jesús habían robado el cuerpo mientras los soldados dormían. Pero mientras tanto, María, la madre de Santiago, María Magdalena y Salomé estaban llegando hasta la tumba vacía trayendo especias y ungüentos para ungir el cuerpo de su Señor. Una era la cosa que concernía a estas mujeres dolientes. Se preguntaban cómo rodarían la gran piedra de la tumba. Y entonces... ¡Miren! ¡Ha sido movida! Es verdad, la movieron. Se han llevado a nuestro Señor. Se han llevado a nuestro Señor. Tengo que decirle a Pedro y a Juan. No temáis vosotras,
Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Apúrate, tienes que llegar rápido a la tumba. Han quitado la piedra. ¿Se han llevado al Señor? ¿Qué ocurre, Pedro? La piedra, la han removido y se han llevado al Señor. No sabemos a dónde. Tenemos que ir a la tumba de inmediato. Cuando vieron la tumba abierta, temieron lo peor. Pero cuando Pedro entró en la tumba y luego Juan, y éste vio las sábanas bien dobladas y todos los otros lienzos exactamente donde habían estado el cuerpo de Jesús, supieron que el cuerpo de su maestro no había sido robado. Ahora ellos estaban seguros que la propia profecía de Jesús se había cumplido. El maestro había resucitado. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María. Señor. No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Luego de la sepultura de Jesús, los sumos sacerdotes habían pedido a Poncio Pilato que la tumba fuera sellada y una guardia de soldados puesta fuera. Pero ni el sello ni los soldados tenían ningún poder sobre Jesús. Y en el tercer día la piedra fue rodada por un ángel de Dios. Y Jesús, como había predicho, se levantó de entre los muertos. Entonces él se apareció primero a María Magdalena. María, Señor. no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mientras tanto, las dos mujeres que habían ido a la tumba esa mañana temprano con María Magdalena estaban regresando a la ciudad para contarle a los discípulos lo que el ángel les había dicho. Señor. ¡Salve! No temáis. Id y dadle las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Esa tarde aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿De qué platican? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que están ocurriendo en estos días? ¿Qué cosas? Mientras continuaban con el viaje,
Cleofas le contó lo que había ocurrido en Jerusalén, cómo Jesús de Nazaret había sido entregado por sus principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte, y cómo le habían crucificado, y que ellos esperaban que él habría de redimir a Israel. Le contó a Jesús de las mujeres que encontraron la tumba vacía y cómo el ángel les había dicho que Jesús había resucitado. Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Y así es como llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le rogaron que se quedara con ellos, porque ya se había hecho de noche y el día había declinado. Así es como Jesús fue a quedarse con ellos, y cuando él estaba en la hora de la cena, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se los dio. Repentinamente sus ojos fueron abiertos, y ahora lo reconocieron. Y entonces desapareció delante de ellos. Y Cleofas le dijo a su compañero: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Luego los discípulos estaban juntos nuevamente, pero esta vez Tomás estaba con ellos. Le estamos diciendo la verdad, Tomás. El Señor vino y estuvo aquí con nosotros en este cuarto. Vimos sus heridas. Sí, y antes de eso yo lo vi con mis propios ojos. Y también caminó con Cleofas y otro en camino a Emaús, y partió con ellos pan. María Magdalena también lo vio en la tumba. Y las otras 2 mujeres que habían ido con ella también lo encontraron al Señor cuando estaba regresando a contarnos los... Y el maestro les dijo que nos comunicaran, que lo veríamos en Galilea. Pero es verdad, señor Tomás. El Señor ha resucitado. Excepto vea yo sus heridas en las manos, ponga mis dedos en esas heridas, e incluso ponga mi mano a su costado, no creeré. Y así es como sucedió que a los 8 días después de la última aparición del Señor, los discípulos estaban reunidos nuevamente en el aposento, y Tomás esta vez estaba con ellos. La paz sea con vosotros. Señor, Maestro, oh Señor. Pon tus dedos en mis manos, y pon tus manos y toca mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Oh, mi Señor y mi Dios. Tú has creído porque me has visto.
Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. La tercera vez que Jesús le apareció a alguno de sus discípulos fue una mañana temprano junto al mar de Galilea. Él les había dicho que tirasen la red en el lado derecho del bote, y habiendo obedecido consiguieron una gran cantidad de peces. Ahora estaban terminando su desayuno. Jesús quiso hablarle y comentarle a Pedro algo de mucha importancia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Un tiempo después, Jesús se encontró con un grupo de sus seguidores y creyentes en una montaña de Galilea. Aquí Él les delineó sin lugar a confusión el trabajo que ellos harían. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces en el monte de las Olivas, a las afueras de Jerusalén, 40 días después que había resucitado entre los muertos, Jesús se encontró con sus discípulos nuevamente. A menudo habían llegado hasta este lugar para descansar y orar durante el ministerio terrenal de Jesús. Ahora estaba por darles nuevas instrucciones. Aguarden aquí en Jerusalén para recibir la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después que Jesús les dio la comisión evangélica a sus discípulos, los guió hasta cerca de Betania. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losses. And now, as tears subside, I find it's all so amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who is. The record shows I took the blows and did it my La Biblia, libro santo que marcas mi sendero, donde imperan el vicio y la maldad, destacando cual espléndido lucero en la noche de densa oscuridad. Tus escritos son perlas luminosas extraídas del océano del amor, tus promesas sublimes, prodigiosas, nos revelan al Verbo Redentor. Son los arcos triunfales de tu gloria que dan paso a los ángeles y santos, perdurando en el tiempo y en la historia, deshaciendo las penas y quebrantos. Una nube perversa de gigantes, avalancha de fuerzas infernales, pretendieron destruirte, amenazantes, con sus armas indignas y fatales. Tus soldados tenaces se enfrentaron, revestidos de coraje y de valor, y al combate feroz se abalanzaron en defensa del libro redentor. Oh palabra del Dios omnipotente,
oh venero de tesoros eternales, eres arpa que lanzas un torrente de belleza, de notas celestiales. Si los cielos y la tierra pasarán, dijo Cristo una vez solemnemente, mis palabras por siempre durarán en el reino de Dios eternamente. Triunfarán en las rudas tempestades, donde combaten ciclones formidables. Cumplimiento tendrán por las edades, acallando la voz de los culpables. Eres brújula y guía del peregrino en su lucha constante contra el mal, irradiando tu luz en su camino, lo conduces al reino celestial. La Biblia. Saber cómo serías, sin saber de tu mirada, aprendí a quererte tanto, esperando tu llegada. No hay nada más hermoso que podría sucederme, de soñar con el momento en que a mi lado pueda tenerte. Y ahora sí, que eres realidad, te tengo aquí a mi lado y a nada nos separará. Dulce, tierna, bello amor. Y dime, ¿cómo podré llamarte para expresarte de todo? ¿Cómo te llamas?